Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I had one request for regarding Jagannath. Ok, tengo un pedido con lo que se refiere a Jagannath. If it's possible that like Jagannath and Baladev, they have like a half chadar hanging from their hands. Y dice que Jagannath y Baladev tienen como un charcito colgando de sus brazos. If it's possible to make like a chadar like Gaurnitai has or Gopinath has. Si es posible que se les pueda hacer a Jagannath y eso, un charcito como los que tiene Gaurnitai. Like which one? The one that hanging here from the neck? Yeah, like that. Que los que cuelgan del cuellito. So if that can be put like a hang from their hands, connected in the back. Like a Entonces como que conecte desde el cuello por sus brazos, que no estén colgados por sus brazos directamente. Because it should be proper chadar. Entonces, porque tiene que ser un char apropiado, dice. That would be. Ok, Mark. So we will read the verse and then. Okay, we will just verse and then copy. Entonces vamos a leer primeramente el verso y después ya vamos a pasar a las preguntas. So then we are reading from Bhagavatam, 1, chapter 9 and text 25. Entonces leyendo el Srimad Bhagavatam capítulo 9, texto 25. Sutta Vacha Yudhishtiras Tat Akarnya Shayanam Sharapanjare Aprichad Grividhan Dharman Rishinam Chanushrinvatam Sutta Vacha Yudhishthirastat Akarnya Ayanam Sharapanjare Aprichat Prividhan Dharman Rishinam Chanushrinvatam Sutta Vacha Yudhishthirastat Akarnya Ayanam Sharapanjare Aprichat Vividhan Dharman Rishinam Chanushrinvatam Sutta Vacha Yudhishthirastat Akarnya Shayanam Sharapanjare Aprichat Vividhan Dharman Rishinam Chanushrinvatam Ok, voy a leer la traducción nomás y me dejo directamente. Sutta Goswami dijo: Maharaj Yudhishthir, después de oír a Bhishmadev hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. Significado: Bhishmadeva, hablando en ese tono atrayente, convenció a Maharaj Yudhishthir de que muy pronto iba a morir, y el Señor Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthir para que le hiciera preguntas acerca de los principios de la religión. El Señor Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthir para que le hiciera preguntas a Bhishmadev en presencia de muchos grandes sabios, indicando con ello que un devoto del Señor, tal como Bhishmadev, aunque aparentemente viva como un hombre mundano, es muy superior a muchos grandes sabios, incluyendo a Vyasadeva.
Otro punto que hay que hacer nota es que en ese momento Bhishma no solo yacía en un lecho de muerte hecho de flechas, sino que además estaba sumamente afligido por ese estado. En esa situación no se le debía hacer ninguna pregunta, pero el Señor Sri Krishna quería demostrar que sus devotos puros siempre están sanos en cuerpo y mente en virtud de la iluminación espiritual, y así pues, en cualesquiera circunstancias, el devoto del Señor se encuentra en perfectas condiciones para hablar del modo correcto de vida correcta. Yudhishthira prefirió además resolver sus problemáticas preguntas formulándoselas a Bhishmadev y no a algún otro de los presentes que aparentemente fuera más erudito que Bhishmadev. Todo esto se debe al plan del gran portador de la rueda, el Señor Sri Krishna, quien establece las glorias de sus devotos. Al padre le gusta ver que el hijo se vuelve más famoso que él. El Señor declara muy enfáticamente que adorar a su devoto es más valioso que adorarlo a él mismo. Very good. So there are teachings of Bhishmadev to Yudhishthira Maharaj. Entonces acá están hablando de las enseñanzas de Bhishmadev a Yudhishthira Maharaj. No, that's the following verses there. Ahí van a continuar las enseñanzas de Bhishmadev a Yudhishthira en los siguientes versos. And now Bhishmadev is going to teach Yudhishthira Maharaj about Varnashrama Dharma. Entonces Bhishmadev le va a enseñar a Yudhishthira Maharaj acerca del Varnashrama Dharma. So these are actually very important verses, Entonces son versos muy importantes, because based on those verses, porque basado en esos versos, also Srila Prabhupada gave instruction that he has finished 50% of what needs to be done. Prabhupada dejó las instrucciones que él había hecho 50% de lo que debería haber hecho For our society, para nuestra sociedad, para ISKCON, and he said 50% still remains, y dijo que 50% todavía falta hacer. and that is to establish Varnashrama. Y eso era lo de establecer el Varnashrama Dharma. Now, devotees are kind of like reluctant to establish Varnashrama Dharma, Como que los devotos no están muy interesados en establecer el Varnashrama Dharma. no, they are argument being that we don't know what it is, Dice que argumentan que realmente no sabemos bien qué es lo que significa, but no, it should not be like that, because pero it's no the debería order of ser the así, spiritual master. porque son las órdenes del maestro espiritual. So we should educate ourselves and then figure out what it is. Entonces debemos educarnos nosotros mismos y tratar de entender qué significa. So, and this is one of the most important part of Bhagavatam, for that. Entonces esta parte que estamos leyendo ahora el Srimad Bhagavatam es la parte más importante para entender esto. Because Bhishmadev specifically talks about his teaching Varnashrama Dharma. Entonces Bhishma específicamente habla aquí sobre las enseñanzas del Varnashrama Dharma. So then, go through it very, seriously. Entonces por favor vayan a través de estos versos muy seriamente. And the same way like we were talking, just pray to Srila Prabhupada that you want to understand it. Y como hablábamos anteriormente, que tienen que orar a Srila Prabhupada para que puedan entender esto. With the right consciousness, Con la conciencia we will. adecuada van a poder hacerlo. That's the approach. Entonces ese debe ser el acercamiento. Hare Krishna. Hare Krishna. So, questions? Yes. I have a question from yesterday. Sometimes also is a question in the disciple course. We can take shelter of shiksha shelter of another kind of sampradaya or another devotee, not from ISKCON. Entonces Hitakari está preguntando porque normalmente es una pregunta también que se hace mucho en los cursos de discípulos, que si podemos nosotros tomar siksha de alguna otra sampradaya, de algunos otros devotos que no son de ellos. Shiksha means anybody who teaches you basically not anything. Your mother is your Shiksha Guru. Siksha significa alguien que te enseña básicamente algo. Tu madre puede ser tu siksha guru. So now the spiritual master, is giving you Shiksha in the spiritual science. Entonces el maestro espiritual, por ejemplo, te da siksha en lo que se refiere a la ciencia espiritual. So now understanding, like first we need to understand the mood
and the philosophy which is given by our founder Acharya. Entonces primero tenemos que tener el humor, la filosofía que se nos ha dado a través de nuestro fundador Acharya. Then, once you understand it, you realize that, Y entonces una vez que entendés esto, que hayas realizado esto, then taking the knowledge like it Shravanam, from other sources, entonces después uno puede tomar conocimiento de otros lugares. if it is conducive for your understanding the depth of the teaching of Si your es, founder si Acharya, es que se conecta para poder entender las profundidades de la enseñanza del Acharya. then it's okay. Entonces está todo bien, está bien. But if it means that you become confused and thinking that the other sampradaya is better than this one, Pero entonces si uno se vuelve un poco confuso y cree que la otra sampradaya es mejor que esta, then it becomes detrimental, entonces se vuelve detrimental, que no sé, Como contraproductive. contraproductivo. Contraproductivo, sí. Contraproducente. So you have to be very honest to yourself. Entonces uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. What do you want to achieve? ¿Qué es lo que quieres lograr? Now, like I was saying about the Pejawar Swami, Como estamos hablando acerca de Pajavara Swami, he had great respect, he understands, he sees él tenía un gran respeto, él podía ver that the teachings are can say superior. que las enseñanzas podían decirse superior, The way of applying it in this age is much more effective, que la forma de aplicar en esta era mucho más efectiva, but he wouldn't give up the teachings of his founder pero Acharya, él no iba a abandonar las enseñanzas de su fundador Acharya, because the chastity is the most important. porque la castidad, o sea, la fidelidad es lo más importante, That's what it counts. eso es lo que importa. There was one Sita Baba. Había un Siddha Baba, I think I mentioned it, no? He got the brands. sí, Yeah. ya, you mentioned the story. So it was that he changed the camp according to Srimati Radha. Entonces, ¿se acuerdan la historia que contó acerca del Siddha Baba que se había hecho los sellos en el Change pecho? the mood, right? So Entonces, como que se cambió de bando al hacer eso. she takes it as it's unchaste. Entonces dice que Radharani en aquella ocasión entonces lo tomó como algo, como una infidelidad del devoto. And that's the meaning of aparadha. Entonces ese es el significado de aparada. And I have a question mark. Then we see many devotees after Srila Prabhupada left the body, they went with Narayana Maharaj. And I even myself participated of the classes of many of these devotees. They were Prabhupada disciples like Sajan Maharaj. And so what we're talking about is this. They actually are making an aparada to the founder Acharya of ISKCON, which is Srila Prabhupada. Español, please. Entonces yo le estoy preguntando a Maharaj que hay muchos devotos que después de que Prabhupada dejó el cuerpo se fueron con Narayana Maharaj, se reiniciaron, vamos a decir, they reinitiated, se reiniciaron con Narayana Maharaj. Yo incluso me fui en muchas de las clases de estos maestros en Buenos Aires, como Sajan Maharaj, que era discípulo de Prabhupada y se reinició. Entonces esto sería un caso de infidelidad al Acharya, al fundador Acharya, ¿verdad? Le pregunto. See, I have some friends also which are initiated by Narayana Maharaj. Yo tengo también muchos amigos que reinitiated. No. No. Initiated. No, yo tengo muchos amigos que están iniciados por Narayana Maharaj, no reiniciados. So, okay, there is no problem with that. No hay ningún problema con eso. Now, if somebody, okay, when the spiritual master leaves, A veces uno cuando el maestro espiritual deja el cuerpo, you may need guidance, right? necesita un poco de guía. Because the Vapu, then no. Vapu is No, this- inspiration, right? Vapu is the body, Vani is the instruction. Cuando sí, porque cuando ya no está, personal. sí, porque ya no está más, cuando ya no está en cuerpo presente el maestro,
So one needs still, no, maybe the vapu, because cannot fully focus on the vani yet. Entonces uno capaz que necesita esa presencia del maestro espiritual, de un maestro espiritual, porque todavía no se puede concentrar en Vani. So no, can take shelter, Entonces puede tomar refugio. but there is no need for reinitiation. Puede tomar refugio otro maestro, pero no hay una necesidad de reiniciarse. Then it's up to the conscience of each and every person individually. Entonces se They do. trata de la conciencia de cada persona individualmente. Like no, we were talking from the beginning, no, that everybody can do whatever they want, Como hablábamos al comienzo, todos pueden hacer lo que quieran, but they have no under control the consequences, what's going to pero happen. ellos no tienen bajo control las consecuencias de sus actos. So therefore, we should educate ourselves and act according to Guru Sadhu Shastra. Por eso debemos educarnos a nosotros mismos de manera a actuar acorde al Guru Sadhu Shastra, So we don't have to have now face some severe consequences. para no enfrentarnos con severas consecuencias. Thank you, Maharaj. Y siempre y cuando se respeta la charya, ¿no? La charya. Siempre, we have to always respect the Acharya, our Acharya. Of course. It's about really the chastity. We should always be chaste to Srila Prabhupada's teachings. Que uno debe siempre ser fiel a la enseñanza de Srila Prabhupada. And then you can use knowledge from anywhere. Entonces uno puede utilizar el conocimiento de muchos lados, de muchas partes, But always see it in connection, no, with the teaching of Srila pero Prabhupada. siempre tratar de buscar la conexión con las enseñanzas de Srila Prabhupada. Then whatever you do, then it will be right. Entonces cualquier cosa que uno hace, va a ser correcto. Una pregunta. Este camino, si yo no sé si está bien o está mal, yo no tengo conmigo. Tengo muchos padres de familia en colegio que me invitan para ir a una iglesia católica. Yo fui católica de chiquitita. Creo que voy a poner el aire porque así no. Entonces, ¿es ofensivo irse a la iglesia católica siendo Krishna? She's asking actually the question is if is it offensive to go to the Catholic Church when you are Hare Krishna? Because sometimes the parents of their kids' school they invite her to Mhm. go to the church too, so it's like parent things. It's not a problem. No. No. I sometimes also go visit some church because no, devotees take me there. A veces yo también me voy a la iglesia porque los devotos me llevan ahí y dicen, No problem. no hay ningún problema. Who is Jesus? He is ¿Quién es Jesús? devotee. Es un devoto. No. So you are visiting a devotee. Entonces te vas a visitar a un devoto. Dice. Like we were talking about the association. Entonces como hablábamos acerca de la asociación, No, you can either take or give. a veces uno puede tomar o uno puede dar la asociación. So no, if you go into the church and then you can think of Jesus, okay, here's the devotee of the Lord, you can pay respect to him. Entonces uno puede irse a la iglesia y decir, mira, aquí está un devoto del Señor y uno le presta sus respetos. There's no problem with that at all. No hay ningún problema con eso. No, and just you can chant Mahamantra. You can please actually Jesus that way. Entonces uno puede cantar Mahamantra de esa manera complacer al Señor Jesús. So that's very nice thing actually to do. Entonces realmente es una cosa muy linda para hacer. Maharaj, se dice que nosotros tenemos 10.000 años de luz del Señor Chaitanya, It is said that we have like the 10,000 years of golden age, Mm-hmm. de los cuales ya pasaron 500 y algo. of which only 500 have Mm-hmm. gone. Como está sucediendo tanta violencia, tanta migración, todo esto, ¿cuándo será que se establecerá eso? ¿O tenemos la esperanza? ¿O And as we see, there's so much violence, so many bad things going on. Mhm. And when are we going to be seeing actually this golden age? Yeah, I asked Janas Prabhu once about that. Dice que una vez le preguntó a Jananidas Prabhu, es uno de los hermanos. Jananidas y Pankajandri eran los gemelos pujaris de Mayapur, cargados de la puya. Le preguntó a Jananidas Prabhu una vez. I was explaining puja. Yeah. And he explained that no, it's actually going to be
gradually improving the situation. Dice que realmente es como que va a ir gradualmente en ascendente esa situación, ¿no? Then, no, the peak will be after like long time. Entonces como que vamos a llegar, o sea que estamos como de a poquito yendo allá y en la punta va a ser como like 5,000 years, in fact. Como en 5,000 años realmente recién vamos a llegar a la punta de esa era dorada, que va a ser así muy lindo, ¿verdad? And they start declining. Y después de esos 5,000 años va a ir en decadencia otra vez hasta terminar los 10,000. So now, how fast it will go up, it depends only on the devotees. Dice que cuán rápido se va a ir hacia arriba depende realmente de los devotos, dice. There is no material solution to this problem. Dice que no hay ninguna solución material a todo esto que está sucediendo alrededor nuestro. So if devotees become sincere and serious, Y si los devotos se vuelven sinceros y muy serios, then the golden age will come faster, la era dorada va a venir mucho más rápido. or at least like visibly. O se va a por lo menos poder visualizar más. No? But if we are not really following properly the instruction of Srila Prabhupada, Pero si no estamos siguiendo luego apropiadamente las instrucciones de Srila Prabhupada and we are worrying much more about the politics and y nos economy, estamos preocupando más por la política o la economía en el movimiento, then it will be slower. cada vez va a ser más lento. So each and every individual devotee has a choice to make. Entonces cada devoto individualmente tiene una elección para hacer. How they are going to participate in the Srila Prabhupada's movement. ¿Cómo va a ser partícipe del movimiento de Srila Prabhupada? And it's up to the individuals. It's not like the institution. Dice que esto se trata de individualmente de cada uno, no se trata de IJON como sociedad en sí, sino que de cada uno individualmente. So more and more we become sincere, Entonces cuanto más sinceros nos volvamos, more and more we focus on the mananam. entonces más nos vamos a enfocar en lo que es Maranam. Always not thinking about, contemplating about how are we going to apply the teachings of Srila Prabhupada in our lives. Eso se refiere a contemplar el hecho de cómo vamos a aplicar las enseñanzas de Srila Prabhupada en nuestras propias vidas. Then more realizations we get, Entonces vamos a obtener más entendimiento, más realizaciones. and more powerful the teaching will be. Entonces más poderosas van a ser nuestras enseñanzas o la prédica. Now also astronomically the situation is not so good. Entonces ahora también tenemos que entender que astronómicamente la situación no es tan buena. It will last like that for another like 8 to 10 years, Esto va a ser así por lo menos por unos 8 o 10 años más. and globally the situation can go really like declining. Dice que gradualmente, o sea, in this 8 to 10 years. Mhm. Entonces dice que gradualmente entre estos 8 y 10 años la situación va a ir cada vez empeorando. And then it will be very conducive. Entonces después va a ser un poquito mejor. So during this time, it's also very good that devotees become more introspective. Entonces durante este periodo de tiempo es muy importante que los devotos se vuelvan más introspectivos And very seriously get into devotional activities, y que se vuelvan muy serios en sus actividades devocionales. chanting of the holy name, Cantar Harinam, sus nombres, hacer Harinam, studying Bhagavatam. estudiar el Bhagavatam. So then, gaining their realizations, Entonces van a poder así ganar esas realizaciones, obtener esas realizaciones. because by the end of this period, Porque después al final de este periodo de 8 a 10 años, people will be very frustrated, la gente va a estar muy frustrada, very tired, muy cansada because of these wars and everything. por todo el tema de las guerras y todo que va a haber. And now they will be looking for what should we do. Entonces después de este final de este periodo la gente va a empezar a buscar qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? And con they mi will be vida? very tired of politicians. Van a estar cansados los políticos, They will not be into it. ya no van a más estar interesados en ellos. They will want real way how to live life. Ellos van a buscar una manera de vivir la vida realmente. And the devotees who have studied Y los devotos que realmente han estudiado and realized the teachings y of que han realizado las enseñanzas de Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, the Vedanta, del Vedanta, so they can give the instructions. ellos van a poder darle las instrucciones a estas They can personas. guide those people. Van a poder guiar a estas personas. And they will be very eager to follow. Y ellos van a estar muy, ¿cómo se dice? Abiertos. Abiertos a seguir. Ávidos.
había. So when Srila Prabhupada, no, he said that we can take over the whole world by cultural revolution. Entonces cuando Prabhupada se refería a que podemos conquistar el mundo a través de una revolución cultural, That's the time. ese es el momento, o sea, entre estos 8 y 10 años. But depends upon us. Pero depende de nosotros, How seriously we follow. depende de cuán serio realmente seamos, Sí. sigamos estas instrucciones. Same like Krishna told Arjuna, look, I already killed everybody on the Kurukshetra. Como Arjuna, Krishna le dijo a Arjuna, yo quiero matar a todos acá en la batalla Kurukshetra. If you want, then you do it. Si vos querés, podés hacerlo vos. But if you decide not to do it, Pero si vos decidís no hacerlo, then anyway, I'll do it some other way. yo lo voy a hacer de otra manera igualmente. So it's up to us now to decide whether we want to participate. Entonces es nuestra decisión realmente si queremos participar de esto. Or we want to just worry about our own situation. O solamente queremos preocuparnos por cómo estamos nosotros, por nuestra propia situación. No, it's our choice, Entonces es nuestra decisión, but it will happen. pero va a suceder. Govinda. Hare Krishna. Ha habido 2, 3 oportunidades que he conversado con amigos devotos acerca del gurú. There was 2 or 3 times I discussed this topic of guru with my friends. Entonces, como dicen las shastras, el gurú es perfecto. So as he said in the Shastra, the guru is perfect. Es el representante del Señor He's Krishna. our representative of Lord Krishna. Pero ellos me decían que materialmente, en instrucciones materiales, el gurú puede cometer errores. But they used to tell me that sometimes in material topics, the spiritual master might commit some mistakes. Y yo no, ellos me daban muchos argumentos y yo no tenía argumentos. And they give me many arguments about this special issue. Entonces yo quisiera saber si es verdad lo que ellos me dicen. So I want to know if it's true what they were saying. Si el gurú es perfecto en lo espiritual, If the guru is perfect in what spiritual matter pero que is, puede cometer errores en las instrucciones sobre lo material. but he can commit mistakes in what material topic. See, that's the modern approach of like ascending knowledge. Ese es el acercamiento moderno de lo que se refiere a conocimiento ascendente, dice. The academia, which is very respected by the whole world. Entonces, por ejemplo, la academia es respetada por todo el mundo. They work that way. Ellos trabajan de esa manera, dice. Just to experimental knowledge, just get something. Solamente trabajan con lo que es el conocimiento experimental. But it's never absolute. Pero nunca es absoluto, dice. There's never conclusion. Nunca hay una conclusión. Because you say something, Porque vos decís algo and then somebody else will say it's a mistake what you said. y alguien va a decir más adelante que es un error lo que dijiste. But later on it becomes proof that actually what you said was right. Pero después más adelante aparece una prueba de que lo que dijiste era cierto. But it's specifically made like that, so then it can always be challenged. So Entonces, somebody else can speculate more on So the you mean speculation. my material knowledge. Yeah, material knowledge. Entonces él está hablando específicamente del conocimiento material. Entonces el conocimiento material está como que hecho para que todo el tiempo se pueda estar desafiando la verdad, cuál es la verdad, ¿entendés? Entonces hoy vos podés decir una cosa, mañana es mentira, alguien viene con otra verdad, mañana, más adelante se comprueba que sí, a veces se comprueba que no, entonces como que todo el tiempo está desafiándose. So it's always relative, Entonces siempre es negativa, and there's no conclusion. no hay una conclusión en el conocimiento material. Like an example, around like 30, 40 years ago, Por ejemplo, hace 30 o 40 años atrás, the scientists then they decided butter is not good. los científicos habían decidido hace 30 o 40 años que la manteca no era realmente buena. Dice. They say margarine is better. Margarina. La margarina es mejor, dijeron. So people they were freaking out. They stopped using butter. Entonces la and gente se making- empezó a asustar, dejaron de usar manteca. And they argued that butter has more cholesterol than the
then the margarine, Empezaban a discutir sobre el punto de que la manteca tenía más colesterol que la margarina. and it was going on for like 10 years. Fue así por 10 años, dice. And then later on they figured out actually it was a mistake Y después se dieron cuenta que realmente era un error. because butter has more cholesterol, but that's good cholesterol. Que la manteca tenía más colesterol porque era un colesterol bueno. And then margarine is bad cholesterol. Y que la margarina tenía un colesterol muy malo. So they switched back, again butter is better than margarine. Entonces cambiaban de vuelta diciendo que la manteca era mejor que la margarina. No. And like that, that's no, you realize something, oh, I have to go back because it's wrong. Entonces ellos son así, vos de repente entendés una cosa y después tenés que volver otra vez a lo que dijiste porque se dan cuenta que está mal. And that's what they want you to also do. Y ellos eso es lo que quieren que vos hagas. Never trust anything or anyone. Que nunca confíes en nada o en nadie. Always speculate. Siempre especulando. No. And that's a problem because you will never come to the absolute. Y ese es el problema porque nunca vas a llegar a la verdad absoluta. So, no, Srila Prabhupada had mentioned Entonces yo la propia había mencionado on the spiritual and on the material platform, que en la plataforma material, but whatever he says, it's right. en el spiritual, entonces Spiritual and material platform also. entonces Prabhupada había dicho que en la plataforma espiritual y material lo que él decía estaba correcto. Dice. Now, rather than say that Srila Prabhupada is wrong, En vez de decir que Prabhupada está equivocado, you try to understand what he meant. uno tiene que tratar de entender realmente qué es lo que significaba educarse. No. Because, Maharaj, Yes. con respecto a lo que pregunta Govinda, dice bien que el maestro es maestro espiritual, no es maestro material. Yeah, it is well said that spiritual master is a spiritual master, Yeah. not material master. yes. Muchos devotos quieren, yo participé varias veces en Buenos Aires, y mis hermanos espirituales formaban fila y yo le preguntaba ¿y qué vas a preguntarle al maestro? ¿Y por qué mi marido y mi hijo? Yeah, sometimes she went to Buenos Aires and she saw that when the spiritual master came, they make a long line to ask questions to the spiritual master, and she wondered why there's so many people. What are you going to ask? And she said, oh, because my husband, oh, because my wife, oh, because this and that. Yeah. Y yo le digo, pero nuestro maestro espiritual va a preguntar sobre nuestro conocimiento espiritual, no Yeah, para and she used to say- resolver nuestro problema. She used to say to them, like, but that he's our spiritual master. He's like someone who will teach you about our spiritual knowledge, not someone who will teach about material Yeah. stuff. Yo como no llegué a mi maestro y preguntarle sobre mi problema material. How can I approach my spiritual master and ask him about my material problems? Pienso yo, no sé, Maharaj. She just thinks about it. Yeah, sometimes the spiritual master is taken as a father. A veces también el maestro espiritual pues se le toma como un padre. Eso es lo que pasa. And then because of that, then now sometimes devotees ask, they approach him like a father. Entonces a veces por eso es lo que los devotos se le acercan como si fuera que es un padre. Pero si nunca se casó, nunca tuvo una familia. But no he es never un- married, he never had children. Sure. ¿Cómo le va a introducir el maestro? Yeah, how can a spiritual master instruct you in that topic if he never actually had that? Actually, he can. De verdad, realmente puede, dice. Okay. But he will give higher consciousness, which you may not at the moment understand. Dice que lo que pasa es que él te puede dar como una conciencia más superior que capaz en ese momento que estés vos situado no puedas entenderlo. But it's our duty to try to come to the platform of him to understand what it says. Entonces nuestro deber realmente es más o menos llegar por lo menos a la plataforma de en la que él está para que podamos entender ese conocimiento. Rather than dismiss. En vez de simplemente No. evitar. Oh, I don't understand what it is, so it's wrong. Yo no entiendo qué dijo él, así que está todo mal. Cuando le dice eso a los maestros, ¿verdad? Claro, solo para tratar de confirmar esa idea de Govinda. El devoto es falible en términos de conocimiento material, pero es infalible siempre que repita las escrituras. So the body is fallible, is the word? Infallible, fallible. ¿Cómo es la traducción de la palabra falible? Ayuda. In Bible, Ya
So the devotee is a spiritual master is infallible in what material knowledge Conocimiento is material. and infallible in what spiritual knowledge is. No, No. fallo. Es como falible. Ya, sí, lo que es el conocimiento material Puede infalible. See, for example, okay, like there is no material solution to a problem which is permanent. Dice que no hay una solución material a un problema que es permanente. There is only spiritual solution, Entonces hay solamente una solución espiritual, which is solution to all the problems. que es la solución para todos los problemas, And it's tanto materiales permanent. como espirituales, y es permanente. Now, if you apply the spiritual solution to these problems, Entonces si aplicas la solución espiritual a todos los problemas, you may not see the result immediately, capaz que no veas nomás los resultados inmediatamente, but it's only solution. pero es la única solución. So, like for example, you come to Ayurvedic doctor. Por ejemplo, cuando te vas a un doctor ayurvédico, You say, I have fever, headache, tenés joints are fiebre, dices, yo paining, tengo fiebre, me duelen las articulaciones, my me stomach duele is la cabeza, me hurting, duele la panza, so many things. tantas cosas le decís. Then he will not worry about the details, what's wrong with Él no you. se va a preocupar realmente de todos estos dolores. He will take your pulse Él va a tomar tu pulso and he will see what's the root of the problem. y va a ver realmente cuál es la raíz de este problema. The doshas are disturbed. Va a ver que los doshas están totalmente desalineados, desequilibrados. ¿Sí? So he will give you solution by balancing the doshas. Entonces él te da una solución para que vos puedas equilibrar tus doshas. And then from that, then all the symptoms will disappear. Entonces a través de eso todos los síntomas, los demás síntomas que escribió van a desaparecer. So all these material problems, they are symptoms. Entonces todos estos problemas materiales son síntomas nomás. But the root is that we are not Krishna conscious. Pero el problema es la raíz del problema es que no somos conscientes de Dios, de Krishna. The root thing that we think, aham mamati. No, it's about me and everything is mine. El problema es que pensamos, como dices, ajamameti, que todo se trata de mí y de lo que es mío. And as long as we are thinking like that, there is never going to be a solution. Y mientras sigamos pensando así, nunca va a haber una solución. At least not for us. Al menos por nosotros But no. for those no, who get over that concept, Pero para eso, para aquellos que superan este concepto, practice amanina, practican amanina, develop the other qualities, desarrollar las otras cualidades, then you can chant holy name purely. entonces puedes cantar el santo nombre puramente. Then you will be above that concept. Entonces vas a estar sobre este concepto, por And- encima de este concepto. And then you can understand what actually Srila Prabhupada is teaching. Y ahí recién vas a poder entender realmente lo que Prabhupada estaba enseñando. Entonces no, sería que el devoto no es infalible. So as long as we are just stuck to the details, and I want this and I want that, I don't want that, Entonces mientras que nos permanezcamos como apegados a esos detalles, we cannot ever come to a solution. nunca vamos a encontrar una solución. No. And we'll be stuck here. Y vamos a estar acá trancados. No. We have to look the principle, the root, Tenemos que buscar lo principal, la raíz, la fuente. and first fix the root, Y primero en arreglar, reparar la fuente. nourish the root, Nourish means means water. water, Entonces uno tiene que regar esa raíz, esa fuente. and everything else will be fixed. Entonces todo el resto de las demás cosas se van a reparar. Like you feed the stomach, Si uno alimenta el estómago, and the whole body gets the energy. todo el cuerpo obtiene la energía. But if you are trying to feed your fingers or feed your Pero ears, si uno quiere alimentar sus dedos o sus orejas, it won't work. no va a funcionar. So we have to feed the spirit soul, right? Entonces tenemos que alimentar el alma espiritual, Because we are covered by ahankar. porque estamos cubiertos por lo que se llama ahankar. We have the anarthas. Tenemos los anartas, We are conditioned, estamos condicionados. and we are thinking that I'm the enjoyer. Entonces pensamos que somos los disfrutadores. So this is the base problem. Entonces este es el problema de base. As long as we maintain that, Mientras que mantengamos este entendimiento, no matter what we do, it's wrong. no va a importar todo lo que podamos hacer, siempre vamos a estar mal. But if we start to understand, I am the servant of the Lord, Pero si empezamos a entender que somos sirvientes de Krishna and what am I supposed to do? y qué tengo que hacer al respecto,
then everything starts going right. entonces todo automáticamente se empieza a ordenar. Giselle, Yeah. espérate, sí. Dale. Hare Krishna. Cualquier persona puede ser tu shiksha, cualquier devoto. Can any devotee actually be your Shiksha Guru? Any. Anybody can be Shiksha Guru. Todo, cualquiera puede ser un Shiksha Guru. Y a ese, supongamos que vos elegís un devoto mayor para que sea tu shiksha guru. Y a ese devoto vamos a, porque hicieron la parte que hay que adorarle como a Krishna. So supposedly we choose a devotee, like an elder devotee, to be our Shiksha Guru. So as you were saying yesterday that we should worship that Shiksha Guru, just as our Shiksha Guru, so should be like this. See, one? the Shiksha Guru is, if you take a Shiksha from someone, you take some knowledge from someone, and you are applying it, then he is your Shiksha Guru. Si uno obtiene un conocimiento, una instrucción de alguien y uno aplica esta instrucción, automáticamente esa persona se vuelve tu Shiksha Guru. Now, if you want to make it more formal, or if you make it more deep, then you can approach him and you can ask, kind of like, okay, can you instruct me, or can you do? Then it will become still he's a Shiksha Guru, but it's like a more deep. Pero si uno realmente quiere hacerlo más de una manera formal, entonces uno debe acercarse a ese devoto y pedirle que sea tu Shiksha Guru, que te dé tu instrucción. So it becomes actually deep relationship Entonces- when both agrees to have the relationship. Entonces se vuelve realmente un relacionamiento más profundo cuando los dos están de acuerdo en uno aceptar la instrucción, en uno dar la instrucción. Because you cannot have like a one-way relationship. Porque no puedes tener más, como dijimos ayer, una relación de un lado, ¿no? Que vos nomás recibes instrucción y que el otro no quiere, ¿verdad? Tiene que ser mutuo. So like that, you learn something, okay. So you are taking Shiksha, so he is your Shiksha Guru, but it's not very, Formal. it's not formal, it's not very deep. Entonces dice que bueno, puede ser con devoto te da una instrucción nomás y que vos seguís esa instrucción y todo bien, pero no hay realmente un relacionamiento mutuo y entonces no es realmente profundo, no es formal. No, so you want to make it so you can approach it. Oh, I have read something, or I have heard something you were saying, and now please can you explain this more? Entonces, por ejemplo, él te enseñó algo y vos leíste y no entendiste bien y te acercas a esa persona y le explicas, le decís, por favor, ¿será que me puedes explicar mejor? So that's Shiksha, but now there is relationship developing. Entonces hay Siksha, pero ahora ya se empieza a desarrollar un relacionamiento. So it's deeper. Entonces es más profundo. Yeah? Hare Krishna. Y eso solamente funciona en Vapu, no en Vani. Por ejemplo, si uno quiere tener una relación más íntima con Prabhupada, él ya no está presente, pero recibe siempre Shiksha de Prabhupada. Yeah, he's asking if that's only work in Bapu. That this relationship, like Shiksha relationship, only works in Bapu. Well, Or what about if one actually wants to have a relationship with Srila Prabhupada through the instructions? see, the Vapu is naturally it works like that, right? Bueno, dice que en Bapu normalmente sí funciona así como estaba describiendo él, ¿verdad? Porque está presente la persona. Now, if you want to develop relationship with Srila Prabhupada, Y ahora si vos querés desarrollar un relacionamiento con Srila Prabhupada, then by following his instructions, entonces siguiendo sus instrucciones approaching him through his books, y acercándote a él a través de sus libros, then you can develop relationship with Srila dice que Prabhupada. podés desarrollar una relación con Srila Prabhupada. And that will be probably the time when you develop relationship with Chaitya Guru. Y eso probablemente sea en el mismo momento que uno desarrolle su relacionamiento con Chaitya Guru, con Paramatma. The same way you can develop relationship with Krishna. Y de la misma manera puedes desarrollar un relacionamiento con Krishna. If you are sincerely doing your devotional activities, Si uno realmente está sinceramente haciendo sus actividades devocionales, Krishna reciprocates. Krishna recíproca eso. And that's communication. Y eso se llama comunicación. But for somebody who is not doing that or not on that platform, Pero para alguien que no está haciendo eso o que no está en esa misma plataforma, then he will not
maybe agree with this. entonces capaz esta persona no esté de acuerdo con esto. O sea, no va a considerar este hecho de que va a pusear lo mismo. No, not understand it. No va a poder entender. Maharaj, ¿y tiene algunas sugerencias personales propias de cómo podría establecerse Vardhana en el futuro, tanto individualmente como colectivamente en ISKCON? So do you have any suggestions as your personal experience how to apply Varna Ashram Dharma individually and as a society in ISKCON nowadays? See, individual is important. Bueno, primeramente individualmente es importante. When you get the individuals now the following and realizing what it means, Cuando uno individualmente lo realiza y Then- se da cuenta de lo que significa, then it will be more applicable collectively. va a poder hacer más fácilmente aplicable colectivamente. You have to, most people, they will be following somebody whom they see that he does. La mayoría de las personas van a seguir a alguien que se dan cuenta que lo está haciendo también, que está siguiendo lo que dice, ¿no? Like Krishna says in Gita, no? Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, The common man follows, no, they follow whatever the great man does. que el hombre común normalmente sigue lo que los grandes hombres hacen. So it's very important that we have some examples in, Entonces es muy importante que our tengamos society ejemplos en nuestra sociedad, living according viviendo to the teaching of Srila de Prabhupada. acuerdo a las enseñanzas de Srila Prabhupada. Then showing that it's not abstract, it's a real Y que teaching. muestran de que son enseñanzas, que no son enseñanzas abstractas, sino que son enseñanzas aplicables, que son reales. So, teaching according to your own realizations. Entonces, enseñando a través de tus propias realizaciones, Then it inspires people, entonces le inspira a las personas. and that inspiration gives you Shravanam, Mananam, Niridhyasanam, like we were talking, Y esa inspiración te da Shravanam, Maranam and Niridhyasanam. y Niridhyasana. So you get the inspiration, and then you get more into now studying the books, Entonces vos tenés la inspiración y cada vez te involucras más y empezás a estudiar los libros, applying it in your life, aplicas en tu vida and you get more realizations. y ya tenés más realizaciones. And others seeing that, Y otros viendo esto they will get inspiration, van a tener la inspiración and they will also, let me also study, y let me ellos van a also empezar follow. también a seguir, a empezar a estudiar y así. So, and that way, then you can have the Varnashrama Dharma followed in the whole society. Entonces de esa manera vas a poder tener el Varnashram Dharma para que todos lo puedan seguir o que la sociedad lo pueda seguir. So, we should not wait for others when they start following, Entonces no tenemos que esperar que los otros empiecen a hacer esto, a seguir. but we should start ourselves. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. And how? ¿Y cómo? Then, through association, A través de la asociación Guru Sadhu Shastra. Guru Sadhu Shastra. So, if you can, you ask, Entonces si podés preguntar, Pranipata Pariprashna Seva. And now, if you don't have anybody to ask, open Bhagavatam and y ask. si no tenés a nadie a quien preguntar al respecto, entonces abrí el Bhagavatam y pregunta. Bhishmadev is going to talk now. Vishmadeva va a hablar sobre esto ahora. So you can get very, very good idea about what Varnashrama is. Entonces puede tener And una how to- idea how to muy follow clara that. de lo que es el Varnashram y cómo seguirlo. So Maharaj, you were talking with us days before that the Gurukul is like, It's a crucial part. bueno, entonces le pregunto a Maharaj que el Gurukula realmente es una parte importante y me dice que es la parte más crucial de todos. Without Gurukula, it won't happen. Sin el Gurukula este tema del Varnashram no se va a poder hacer. That's how you train. Porque ahí es como le entrenas primero, que es lo que habla de educarse, ¿verdad? And you see that the men are not trained. Y como podemos ver, los hombres ahora no están siendo entrenados. So the boys are not trained. Los chicos no están siendo entrenados. The men are not men. Los hombres no son hombres. They're not growing up. No están creciendo apropiadamente. They are children. Son niños. They treat their wives as their mothers. Le tratan a sus esposas como sus madres. They cannot take care of their wife. No le pueden cuidar a sus They esposas. cannot take care of their children. No le pueden cuidar a sus hijos. The wives don't respect them because of that. Las esposas no le respetan a sus maridos porque son de esta manera. So the solution is only train the children, train the boys. They have to be
ready to take care. Entonces la única solución para esto es empezar a entrenar a los chicos, empezar a preocuparse, a cuidar a los chicos. Unless you have that, then there is no solution. Mientras que no tengas esto, olvídalo. Sí. Yo tuve experiencia en Gurukular también. Y a muchos padres devotos no están interesados que sus hijos sean muy devotos. Yeah, he has some experience in Gurukul too, and what happened is, as I was talking about, that some parents are not interested about their children to become fully devotees. But They want why? some material thing. Why? Because they don't see any results. They don't see. There's no inspiration for that because they don't see that this is beneficial. Y this lo is que good. pasa con esto es que realmente es porque no están inspirados, porque no están viendo ningún resultado con esto realmente. Como no se está haciendo bien, no está viendo ningún resultado con el Gurukula, entonces realmente no les inspira a ellos a que se haga bien. Because we are not putting enough effort. Porque no estamos poniendo el suficientemente esfuerzo en eso. Well, no, if there will be enough effort, then by now you will see many, children properly trained. Pero si realmente se hubiese puesto el esfuerzo suficiente en eso, el enfoque suficiente en eso, hoy en día hubiesen habido muchos chicos muy bien entrenados. And the focus of the Gurukula training is the character of the Y el boy. enfoque del entrenamiento en el Gurukula se trata acerca del carácter de la persona. And nowadays you see, when you go for some interview or you want some job, Por ejemplo, ahora ves cuando te vas a alguna entrevista de trabajo, people they want somebody who has some good character, who has some moral values. entonces dice que hoy en día, bueno, por lo menos en otros países, me estaba contando Mara el otro día, ellos ya no buscan más tu currículum, sino que si tenés carácter apropiado, una actitud apropiada y tenés algunos valores morales, Rather than diploma. en vez de tu diploma. Diploma is going to be less and less important Cada vez dice que los certificados, los diplomas van a ser menos y menos importantes. because now, especially with the artificial intelligence, you can just do everything through it and you don't have to know anything. Porque ahora, especialmente con la inteligencia artificial, podés hacer todo y ya no tenés que hacer nada realmente. But the character cannot be fixed by the artificial. Pero el carácter, la actitud no puede ser modificada por la inteligencia artificial. So that's what's going to be the commodity. Entonces eso va a ser lo que se va a buscar, lo que se va a Va a buscar. ser como un comodín eso. Sí, el comodín, ya, Comodín. Sí, como la cosa valiosa. sí. Ah. Mm. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, Maharaj, Hare Krishna Maharaj. Yo quería saber respecto del cómo nosotros somos el alma. ¿verdad? And he wants to know about, and just like we are souls, Y estamos limitados al cuerpo que tenemos. and we are limited because we are inside this body. Y como venimos a este cuerpo que es totalmente imperfecto, And as we come in this body that is imperfect, entonces nuestro servicio a Krishna es limitado al cuerpo que tenemos. so that means that our service to Krishna is also limited to the body we have. No tenemos, no podemos hacer 100% un servicio perfecto a That we Krishna. can actually do a perfect 100% service, 100% perfect service to Krishna because of our imperfect bodies. What that means. As long as you are thinking that you are this body, Mientras que vos pensás que sos todavía el cuerpo, then yes, that's what it is. entonces sí, va a ser de esa manera. But no, the jiva is not limited by that. Pero el alma no se limita por esas limitaciones corporales. What's limiting us is our identifying with the body. Y lo que nos limita a nosotros es identificarnos con este cuerpo. And that's because of the anarthas, Y eso se debe por los anartas, because of our ahankar, the false por ego. nuestro ahankara, nuestro ego falso. So we have to purify that. Entonces tenemos que purificar eso. Once you get rid of your anarthas Una vez que te liberes de tus anartas, and you get rid of your false ego, te liberes de tu ego falso, then the concept will disappear. entonces va a desaparecer este concepto del cual preguntaste. And you can do anything for Y Krishna. puedes hacer cualquier cosa por Krishna. You can be always Krishna conscious. Puedes estar siempre en conciencia de Krishna.
And then there is no limit. Y entonces allá no hay límite. Even though the devotee has the body, still has Incluso aunque el devoto tenga el cuerpo, he has no limit to how he can serve Krishna. no hay límite en cómo puede servir a Krishna. So it's the consciousness Entonces todo se trata de la which conciencia. limits us. Que la conciencia realmente es lo que nos limita. So we have to purify that. Así que hay que purificar eso. Thank you, Maharaj. Ya, Govinda. Una y dos más porque después Maharaj se tiene que preparar porque tenemos que salir. En mi curso de Activaivada escuché que Prabhupada fue a comer con los devotos a una casa de hindúes. In my Bhakti Bhagavatam course, I heard that Prabhupada once went to eat in this Hindu devotees, Indian devotees house. Entonces, el alimento que le sirvieron tenía ajo y cebolla. And the food they served to Srila Prabhupada had onion and garlic. Y los devotos le dicen a Prabhupada, Prabhupada tiene ajo y cebolla. And the devotees tell Prabhupada this has onion and garlic. Prabhupada dijo silencio y coma. And Prabhupada said, be quiet and eat. Entonces, a veces me ha tocado a mí también que me han invitado devotos con ajo, preparaciones con ajo y And cebolla. sometimes it happened to me too that devotees invited me some preparations with onion and garlic. Like I almost said to you, Maharaj. No, Le dije que como yo casi le dije a Maharaj. le dije. entonces, yo quiero saber en qué cosas negativas trae hacia mi progreso espiritual el ajo y la cebolla. So he wants to know what negative things actually Si es to que his yo- spiritual process does eating onion and garlic do. Why would it be, right? Why would somebody cook with the onion garlic? Dice que por qué alguien cocinaría con ajo y cebolla. Now, is it ignorance ¿Es acaso por ignorancia or is it purpose? o es por a propósito de eso? So in the house of the life member, Entonces en la casa de un life member, de un miembro vitalicio, porque fue en la casa de un miembro vitalicio que pasó esto. they didn't know. Ellos no sabían realmente, dice. There was ignorance, Era por ignorancia. and they wanted to please. Ellos solamente, ellos lo que buscaban era realmente complacer nomás para los devotos, o sea, no sabían realmente They sobre. did the best. Y hicieron todo lo mejor que pudieron. And Srila Prabhupada, he was not going to discourage them. Y Prabhupada no le iba a ¿cómo se llama? Hacer un Tipo tirar hacia desayuno. abajo. Sí, como tirarla hacia abajo, como desanimarles. And there was no way how to undo it. Y no había más manera de deshacerlo. So he accepted it. Entonces lo aceptó. And now that way, then they made benefit, Entonces de esa manera estos devotos que le invitaron a Prabhupada se beneficiaron. and the devotees don't get reaction. Y los devotos no tienen ni una reacción de esto. Okay? Now, if you cook because you like it, you prefer it. Ahora si vos haces esto porque a vos te gusta y vos preferís, So it's not about Vaishnavas, it's not about the Lord, entonces no se trata ni por los Vaishnavas ni por el Señor. it's about you. Se trata de vos. So because of that consciousness, you get reactions. Entonces por esa conciencia obtenés una reacción. You understand? In Ahobilam, En Ahobalam there are 9 forms of Nrsimhadev. hay 9 formas de Nrsimha. One of them is called Pavan Nrsimha. Uno de esas formas se llama Pavan Nrsimha. Then now that form of Nrsimhadev, Esa forma de Nrsimha, there was Lakshmi, we call her Chancha Lakshmi. ellos le llaman lo que se dice como Chancha Lakshmi. So she appeared in the tribals. Esta forma de Lakshmi apareció en las tribus, en unas The tribus. tribals, they were hunters. En las tribus en las que apareció Lakshmi eran cazadores. De cazadores. So they eat meat. Así que ellos comían carne. That's what they have, like hunters, right? Así que eso es lo que los cazadores comen, ¿verdad? Carne. So Nrsimhadev, he appeared there, no, with Lakshmi. Entonces So dice que Lakshmi. Nrsimha apareció ahí con Lakshmi, en esta tribu. So what do they offer to Nrsimhadev? Así que ¿qué le van a ofrecer a Nrsimha si son cazadores? They offer him meat. Le ofrecen carne. Nosotros estuvimos ahí. They offer him chicken. Le No, ofrecen pollo. no. He accepts it. Y Nrsimha acepta. Devotees won't eat it. Los devotos no van a comer, claro. But so sometimes the ways how Lord works, they are very mysterious. A veces por eso las maneras en las que actúa el Señor son muy misteriosas. We don't know. Nosotros no sabemos.
And if you don't know, better just not to get not too much into details because you get confused. Entonces cuando uno no entiende, cuando uno no sabe, mejor no meterse tanto en los detalles porque si no te confundís. But that does not mean that we do that. Oh, see, he is eating meat, so then I will now from now on offer meat to Jagannath. Entonces eso no significa que porque vemos que esto sucede en otros lados, que también, bueno, mira, yo como carne, vamos a comer nosotros carne y vamos a ofrecerle a Jagannath. It's like the same thing. No, you see, by Shastra, cow dung is pure. Dice que es la misma manera que por el Shastra la bosta de vaca es pura. So, you use cow dung to spread on the floor. Entonces uno usa la bosta de vaca para limpiar el piso, para purificar, ¿verdad? Para poner It purifies. y purifica todo. So then you say, stool purifies. Entonces vos pensás, la caca purifica. So you start passing stool everywhere on the floor and start smearing Entonces it. vos pasás tu caca ahí por todo el piso también para intentar purificar. Right? Because logically, no. Porque lógicamente parece así. But it's a wrong logic. Pero es una lógica totalmente errónea. So we should educate ourselves by Guru Shastra before we apply the mundane logic. Entonces dice que debemos educarnos a través del Guru Shastra antes de aplicar un conocimiento mundano. Ya. Yeah? Última. Hay veces que Hare Krishna. hay pasatiempos que me son fáciles de aceptar, como por ejemplo los pasatiempos de Chaitanya o cosas así. Sometimes he has he read about many pastimes that is easy for him to accept. Like Right. Lord Chaitanya's Pero hay pastimes. pasatiempos que son ya más difíciles de comprender, But sometimes our pastimes are more hard to understand. que por ahí parecen como ficción, que son muy Like, they look remotos. like fiction. Que son muy remotos. ¿Cómo actuar al respecto? How can I act according to it? I mean, like, how can I accept them? That will be the question. How can I understand actually? Yeah. The most important is don't reject it. Lo más importante es simplemente es que no rechaces primeramente esto. Always keep in mind that there may be some way, how it is, and you just don't understand it. Que sí o sí hay una manera en la cual sucedieron estas cosas que capaz no estás entendiendo nomás. Que tienes que pensar de esta manera. So don't develop a negative attitude towards. Entonces no vayas a generar una actitud negativa con respecto a esto. And really try to very sincerely understand Entonces trata sinceramente de entender, with a sincere desire. con un deseo sincero. Read Bhagavatam. Lee el Bhagavatam. You will, if your desire is sincere, you will get your answer. Porque si tu deseo es sincero, cuando lees el Srimad Bhagavatam vas a obtener tu respuesta. The 9th chapter, El capítulo no, el, sí, 10th chapter in second canto, the last en chapter, el capítulo 10 del segundo canto, el último capítulo, is entitled Bhagavatam is the answer to all questions. se titula Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. And it is real, it's Y true. es verdad, es verdad. So, try that. Entonces intenta eso. Really, don't have negative consciousness, but have a consciousness of inquisitive. I want to know. Dice que no tengas una conciencia negativa, que en vez de eso tengas una conciencia inquisitiva, como quiero saber, quiero entender. You can even pray to Srila Prabhupada, please explain to me. Así que puedes pedirle orar a Srila Prabhupada que por favor te explique, por favor hazme entender. If you have right mood, you can open Bhagavatam anywhere. Entonces si tenés el humor correcto, puedes abrir el Bhagavatam en cualquier parte You get your answer. y vas a tener la respuesta correcta. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Granthiraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Jai Nitai Gaur Pramananda. Maharaj ki jai. Maharaj, Adiós. muchas gracias. Thank you very much. Su sinceridad inspira. Your sincerity is inspiring. En tiempos en que los discípulos del Prabhupada están yéndose, In time that Prabhupada's disciples are leaving the bodies, podemos estar tranquilos de que el legado de Prabhupada está quedando en buenas manos. we can be and calm knowing that the legacy of Prabhupada keeps going.
Tiene usted muchos hijos. Maharaj, you will have many Siksha disciples. Sí. Muchas gracias. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Maharaj, I will. Sí.